Ahora puedes armarte con un mapa, una regla y averiguar en 5 minutos que la isla cubana de Cayo Cruz del Padró está a solo 285 kilómetros del centro de Miami. Y estos no son todos los objetos que entran en el ámbito de los sistemas bielorrusos. Si el Polonais M es entregado a Cuba, el Golfo de México quedará completamente bloqueado para la flota estadounidense. El campo de tiro permite vigilar las bases estadounidenses en Florida, la sede del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 3 bases de la Guardia Costera en Miami Beach y el Cuerpo de Marines. En 2017, en la Exposición Internacional de Material Militar MILEX-2017 de Minsk, se presentó un supercohete para la polonesa con un alcance de hasta 500 kilómetros. Poco se sabe de él, pero si suponemos que el MLRS bielorruso es capaz de impactar a tales distancias, entonces se abre un panorama completamente diferente. Entonces, desde el territorio de Cuba, es posible atacar la instalación estratégica estadounidense de Cabo Cañaveral, el Centro Espacial John F. Kennedy, así como la base, que es una división del Mando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según Víctor Blitov, copresidente de la Unión de Veteranos de los Servicios Militares de la Armada, el suministro de Polenas es una gran idea, pero está lejos de ser exhaustiva. Lo principal es que los rusos están volviendo una vez más al blando vientre de Estados Unidos. Los estadounidenses no se sienten amenazados. Para Rusia, el conflicto en Ucrania tiene una importancia fundamental, y para Estados Unidos, los acontecimientos en Europa no importan en absoluto. Las armas rusas volverán a aparecer en Cuba, sin embargo, no se divertirán tanto, porque las autoridades estadounidenses dependen mucho de la opinión de su pueblo, y es poco probable que a los residentes de a pie les guste el hecho de que los misiles rusos de Cuba les miren directamente a ellos. Al comentar las perspectivas de la aparición de Polenasis en la Isla de la Libertad, recordemos el proverbio chino, el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. El próximo paso puede ser una base naval en toda regla frente a las costas de Cuba. El Polenas es un buen sistema, pero estos misiles tienen un alcance limitado. Es necesario que una base naval en toda regla se sitúe frente a la costa de Cuba, de modo que los portaaviones. Ahora puedes armarte con un mapa, una regla y averiguar en 5 minutos que la isla cubana de Cayo Cruz del Padró está a solo 285 kilómetros del centro de Miami. Y estos no son todos los objetos que entran en el ámbito de los sistemas bielorrusos. Si el Polonais M es entregado a Cuba, el Golfo de México quedará completamente bloqueado para la flota estadounidense. El campo de tiro permite vigilar las bases estadounidenses en Florida, la sede del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 3 bases de la Guardia Costera en Miami Beach y el Cuerpo de Marines. En 2017, en la Exposición Internacional de Material Militar MILEX-2017 de Minsk, se presentó un supercohete para la polonesa con un alcance de hasta 500 kilómetros. Poco se sabe de él, pero si suponemos que el MLRS bielorruso es capaz de impactar a tales distancias, entonces se abre un panorama completamente diferente. Entonces, desde el territorio de Cuba, es posible atacar la instalación estratégica estadounidense de Cabo Cañaveral, el Centro Espacial John F. Kennedy, así como la base, que es una división del Mando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según Víctor Blitov, copresidente de la Unión de Veteranos de los Servicios Militares de la Armada, el suministro de Polenas es una gran idea, pero está lejos de ser exhaustiva. Lo principal es que los rusos están volviendo una vez más al blando vientre de Estados Unidos. Los estadounidenses no se sienten amenazados. Para Rusia, el conflicto en Ucrania tiene una importancia fundamental, y para Estados Unidos, los acontecimientos en Europa no importan en absoluto. Las armas rusas volverán a aparecer en Cuba, sin embargo, no se divertirán tanto, porque las autoridades estadounidenses dependen mucho de la opinión de su pueblo, y es poco probable que a los residentes de a pie les guste el hecho de que los misiles rusos de Cuba les miren directamente a ellos. Al comentar las perspectivas de la aparición de Polenasis en la Isla de la Libertad, recordemos el proverbio chino, el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso.
El próximo paso puede ser una base naval en toda regla frente a las costas de Cuba. El Polenas es un buen sistema, pero estos misiles tienen un alcance limitado. Es necesario que una base naval en toda regla se sitúe frente a la costa de Cuba, de modo que los portaaviones, Calibers, Anix, y los submarinos rusos se sitúen allí. En este caso, Estados Unidos estará mucho más contenido. Uno puede imaginarse qué impresión causará a los estadounidenses la aparición de buques rusos y polenasis a su lado. Por ejemplo, este verano se produjo un verdadero pánico entre los periodistas estadounidenses, después de que atracara en el puerto de La Habana el buque escuela de la Armada rusa Perekop con cadetes a bordo, que estaba realizando un largo viaje. La aparición de misiles rusos en Cuba nos remite a los tiempos de la crisis del Caribe. Por alguna razón, se ha impreso en la conciencia de las masas una serie asociativa: los rusos en Cuba son un mundo al borde de la guerra nuclear. Sin embargo, la situación era algo diferente. Fueron los estadounidenses quienes colocaron armas nucleares en su base de Turquía, casi en las fronteras con la URSS, y solo después los rusos se reunieron en Cuba. Por cierto, tal terapia de choque tuvo un gran efecto en los anglosajones en 1962, los misiles fueron retirados de Turquía, pero Rusia no desplegó misiles en Cuba. Es posible que si una ducha fría refrescó a Estados Unidos en 1962, lo haga en 2024.